Que el Señor les bendiga, hermanos. ¿Qué tal si usted ahí donde está se une conmigo en este tiempo de alabanza y de adoración? Como dice esta canción, entraremos por sus puertas con acciones de gracia. Así que ¿qué tal si usted trae esas acciones de gracia y le dice gracias, Señor? Hoy te alabo porque tú has sido bueno. Amén. Te alabamos, Dios, y le pusimos tu nombre. Entraré por sus puertas con acción de gracias, con alabanza y diré grandes cosas ha hecho el Señor. Arden nuestros corazones por levantar el nombre de Cristo. Rendiremos nuestras vidas en adoración. Y Padre, te adoramos, Cristo, te exaltamos, eres digno de gloria y majestad. Aleluya, tú eres digno, Señor, de gloria y majestad. Arden nuestros corazones por levantar el nombre de Cristo. Rendiremos nuestras vidas en adoración. Y Padre, te adoramos, Cristo, te exaltamos, eres digno de gloria y majestad. Y Padre, te adoramos, Cristo, te exaltamos, eres digno de gloria y majestad. Aleluya. ¿Y qué tal si hoy donde estás confiesas conmigo que solo hay uno? Amén. Solo hay uno que es digno. Jesucristo, digno de gloria. Solo hay uno que es digno. Jesucristo, digno de gloria. Digno de gloria. Digno de gloria. Digno de gloria. Y Padre, te adoramos, Cristo, te exaltamos, eres digno de gloria y majestad. Y Padre, te adoramos, Cristo, te exaltamos, eres digno de gloria y majestad. Solo hay uno que es digno. Jesucristo, digno de gloria. Aleluya, así es, Señor Jesús. Tú eres digno, digno de gloria, Padre. Gracias, Señor. Gracias por tu presencia. ¿Cuántos pueden decir amén? Gracias, Dios. Padre, hoy venimos ante tu presencia, elevando ofrendas de alabanza, Padre, al que está sentado en el trono. Padre, recibe la mejor alabanza de nuestra parte, Señor. Yo no sé si tú estás pasando por una situación difícil, hermano, pero déjame decirte que en la alabanza hay poder, en la adoración hay poder. Así que dale la mejor alabanza a tu Padre. Oh Señor, te alabamos, nos unimos a alabarte, Padre. Quiero conocerte
cada día más a ti, entrar en tu presencia y adorar. Revélanos tu gloria, deseamos ir mucho más en ti, queremos tu presencia, Jesús. Y al que está sentado en el trono, y al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Y al que está sentado en el trono, y al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Oh Padre, te damos la gloria y la honra. Oh Señor, aleluya. Quiero conocerte cada día más a ti, entrar en tu presencia y adorar. Revélanos tu gloria, deseamos ir mucho más en ti, queremos tu presencia, Jesús. Y al que está sentado en el trono, y al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Y al que está sentado en el trono, y al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Oh Señor, sea la gloria. Cada vez que termina un año e inicia otro, estamos llenos de motivos, llenos de planes, llenos de cosas por hacer. Cerramos un capítulo de nuestra historia y escribimos otra. Es lo que usualmente hacemos cada vez que viene un año nuevo. Y este año no fue diferente. Iniciamos con muchos planes, iniciamos llenos de alegría, llenos de el Señor,
Incluso este fuego que están viendo al inicio es uno de los días del campamento, cuando nos encontramos llenos del Señor. Recuerdo muy bien claramente que estábamos cantando, alabando, saltando, brincando, haciendo todas esas cosas en alegría con el Señor, con nuestros hermanos. No sabíamos que en menos de 15 días se iba a disparar una alarma en Panamá que nos tiene hasta la fecha de hoy con distanciamiento social. Ya todos saben el resto de la historia, pero este fuego, esta alegría del inicio del año me hizo recordar un pasaje muy bonito, muy antiguo, que se encuentra en Primera de Reyes, capítulo 18. Y yo quiero que me acompañen conmigo a ese pasaje, Primera de Reyes, capítulo 18. Ustedes lo puedan ver desde el inicio, y es más que todo acerca de la vida de Elías. Voy a tocar algunos versículos en especial, pero ese fue el gran profeta del Antiguo Testamento, un hombre lleno de Dios, un hombre que vio a Dios obrar en su vida en muchas formas. Y en el capítulo 18, versículo 36, leemos lo siguiente. Dice que a la hora que suele hacerse el sacrificio vespertino, Elías, el profeta Elías, caminó hacia el altar y oró: Oh Señor, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, demuestra hoy que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo. Demuestra que yo he hecho todo esto por orden tuya. Oh Señor, respóndeme para que este pueblo sepa que tú, oh Señor, eres Dios y que tú los has hecho volver a ti. Aquí vemos al profeta Elías frente a frente, cara con 450 profetas de Baal. Se había hecho toda una concentración. Él hacía algunos años atrás, había dicho al rey Acab que no iba a llover por mucho tiempo durante la tierra. Y ese día, en esa reunión, iba a ocurrir una manifestación gloriosa del poder de Dios. Y sucedió. Ese mismo día el Señor hizo bajar fuego del cielo, así como el fuego que vimos hace un rato, pero yo me imagino mucho más grande. Imagínense que consumió todo el agua que estaba reunida en ese lugar, así que corría, incluso la tierra fue totalmente seca. Es decir, fue un milagro maravilloso. Y en el versículo 38, ahí mismo en el capítulo 18 de Primera de Reyes, leemos que más adelante el fuego del Señor cayó desde el cielo, consumió todo, y el versículo 39 representa el propósito de Dios. Que la gente exclamó, dice que todos cayeron rostro en tierra y exclamaron: el Señor es el Dios. Sí, el Señor es Dios. Y cada vez que nosotros vemos un milagro portentoso, maravilloso, el fin de todo milagro, de toda obra, es que la gente proceda al arrepentimiento. Y aquí vemos a un pueblo en rostro en tierra, gritando: Él es el Dios, sí, el Dios Todopoderoso. Y podemos ver aquí una faceta de la vida de Elías, y es el momento de la gran victoria. Y yo les dije que cuando estaba pensando en este pasaje, pensaba también en esa gran victoria que Dios nos dio al inicio de año. Veníamos llenos del fuego del Señor, llenos, contentos, alegres, con los planes más claros que nunca. Y la vida del Señor, la vida del cristiano es así. Es como si fuera unas estaciones, o las 4 estaciones del tiempo. Hay un verano, hay un invierno, hay otoño, hay primavera. Y en este momento yo me trasladaba a esa gran primavera del Señor, ese gran momento de victoria, cuando el Señor nos alegra, nos trae esperanza, lo vemos actuar
a favor de nosotros, en contra de todos nuestros enemigos. Y el mismo profeta Elías tuvo una gran victoria. Hermanos, nosotros hemos tenido victoria. Y esperamos que cada victoria que el Señor te ha dado en tu vida ha sido para proclamar al Señor, como nosotros lo vimos. Cada victoria que el Señor nos da es para que la gente se vuelva a Él. Se vuelva a Él. Cada victoria que Dios te dé en este momento, recuerda que el propósito último de todo es que la gente proceda al arrepentimiento. Y cada vez que el Señor nos da una victoria, podemos compartir con nuestros hermanos, con nuestra familia. Y eso es lo que sucedió en aquel entonces. Pero esta historia no acaba ahí, este hecho no termina ahí. Acab le contó a Jezabel, y eso lo vemos en el capítulo 19, versículo 1. Acab le contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho, incluso la manera en la que había matado a todos los profetas de Baal. Y ella ese mismo día profirió una palabra que dijo: que los dioses me hieran e incluso me maten si mañana a esta hora no he matado a Elías de la forma como él mató a los profetas de Baal. Y aquí veo algo. El gran profeta del Antiguo Testamento, dice la Biblia en el versículo 3, capítulo 19 de Primera de Reyes, que tuvo miedo y huyó para salvar su vida. Y sí, en Dios, en Cristo y en la vida vamos a tener muchas victorias. Pero en Cristo también vamos a tener grandes momentos de miedo. Y hay un ejemplo maravilloso, y es lo que me gusta del Antiguo Testamento. Veo ejemplos impresionantes. Un gran hombre de Dios, imagínense, alguien que había orado y había visto descender fuego del cielo. Alguien que había realizado milagros, que le había dicho al rey: no va a llover, y una sequía inmensa durante 3 años. Este gran hombre de Dios, dice la Biblia en el versículo 3 que acabamos de leer, Elías tuvo miedo y huyó para salvar su vida. En la vida cristiana vamos a tener victorias, pero también vamos a tener derrotas. Este hombre de Dios tuvo miedo. No está mal que en este tiempo tú tengas miedo. Es de humanos tener miedo. Incluso es posible que haya pasado por tu mente huir de toda esta situación, huir de lo que estamos pasando. Pero ¿huir a dónde? Huir de darle la espalda, simplemente hacer silencio en nuestra mente, acallar nuestras mentes, no querer enfrentar la situación porque es muy dura. Hermanos, es difícil la situación en la que estamos viviendo. Pero yo quiero decirte en esta hora que en el Señor se vale tener miedo. Se vale incluso llorar. Se vale tener dolor, pesar por la situación. Pero cuando estamos en el Señor, el miedo, incluso la huida, incluso la Biblia me dice a mí en este versículo 4 de Primera de Reyes capítulo 19, que incluso el profeta Elías quería morirse. Tenía deseos de morir. Y es que a las personas le llega el día malo. Tuvo una gran victoria. Acababa de tener una gran victoria. Pero estaba pasando en el momento más oscuro de su vida en este momento, porque alguien quería matarlo y sintió deseos de morirse. Y es posible que tú en este momento estés sintiendo deseos de fallecer, de morir, de decir: ya hasta aquí, ya no aguanto más, ya no puedo más con mi vida, ya Señor, ¿hasta cuándo? Podemos levantar nuestra vista al cielo y decir: Señor, ¿hasta cuándo? Pero yo quiero decirte algo. El Señor sigue hablando y el Señor sigue guiando a su siervo. El Señor sigue guiando tu vida. El mismo que estuvo contigo al inicio de este año con esos planes, con ese gran fuego en tu corazón, está contigo hoy.
y Él está contigo hoy, no te ha abandonado. Y sí, Él siguió avanzando. Seguimos con Elías. Dice que incluso fue llevado al desierto. Dice que se sentó debajo de un árbol y allí se quedó. Pero lo grandioso aquí es que en medio del desierto, en medio de nuestro dolor, en medio de nuestro sufrimiento, aún el Señor tiene cuidado de sus siervos. Hay un pasaje que me gusta mucho que dice que a los que aman a Dios las cosas les ayudan a bien, a los que andan conforme a su propósito. Y este hombre de Dios andaba de acuerdo a los propósitos de Dios. Incluso en el desierto el Señor lo alimentó, el Señor lo sustentó, el Señor lo llevó adelante. El Señor le habló, lo sustentó y le dijo: largo camino te resta. Esta historia no termina aquí, hermano. El Señor puede hablarnos en el desierto, el Señor puede hablarnos en la situación oscura. Aún en los momentos de dolor, el Señor los puede en Cristo. El Señor nos fortalece en medio del dolor. Él nos influye aliento, nos da palabras, nos da pan, nos da aliento, nos da una nueva esperanza. Elías recobra fuerza una vez es alimentado y es llevado al monte Horeb, al monte Sinaí, al monte de Dios. Y yo te invito en esta hora que no te quedes, si es tu caso, que no te quedes allí en medio del dolor. Porque ya te dije, se vale llorar, se vale sentirse angustiado, se vale sentirse afligido, se vale llorar, estar afligido, estar lleno de mucho pesar. Pero que ese pesar te conduzca, así como condujo a Elías al monte de Dios. Que no sea para quedarnos allí en tierra, no. Que en medio del dolor seamos guiados al monte de Dios a buscar su oportuno socorro. Porque el Señor quiere hablarnos. Ese ha sido su deseo desde el inicio. Él está buscando tener una relación con nosotros. Y en esta hora yo quiero decirte que el Señor quiere hablarte, así como habló a Elías. Entonces el Señor, en el Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 9, una vez que Elías estaba en su noche, en la noche más oscura de su vida, el Señor le hace una pregunta a él y le dice: Elías, ¿qué haces aquí? Acabo de alimentarte, acabo de darte fuerzas para atravesar el desierto, y encima de eso te estoy visitando aquí en la noche y te hago una pregunta: ¿qué haces aquí, Elías? Y yo te hago la misma pregunta: ¿qué haces aquí en este momento? ¿Qué haces aquí? Y es posible que respondamos de la misma forma de Elías: Señor, mírame, mira mi situación, estoy en esto. Empecé bien este año, tenía grandes sueños, grandes metas, pero no sé, aquí estoy con dolor, con necesidad, pero aquí estoy, Señor, aquí estoy. Estoy en tu monte santo. Es posible que nosotros demos toda la respuesta. Y en el monte santo del Señor, allí, en ese momento en donde el Señor nos visita, que nosotros podemos escuchar su voz. Y eso es lo que me gusta del dolor en Cristo. Cuando estamos acongojados, cuando estamos llenos de cargas y nos acercamos al Señor, podemos escuchar su voz y podemos escuchar preguntándonos: ¿qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? Y nosotros podemos decirle al Señor: aquí está, y por esta razón yo estoy aquí. Y no se queda allí. En el versículo 11 el Señor le dice a Elías: sal y ponte de pie delante de mí en la montaña. Y lo que viene siguiente es grandioso, es hermoso, es precioso. Yo leo lo que dice en el versículo 11, versículo 12 y el versículo 13. Y es como si el mismo Señor empieza a demostrar su esplendor delante de la humanidad.
Y eso es lo que pasa cuando nosotros presentamos nuestro dolor en el monte de Dios. El Señor se muestra a nosotros. Y dice que se le mostró con una ráfaga, dice que una gran ráfaga de viento, que dice que las rocas se aflojaron. Pero el Señor no estaba el viento. Elías estaba acostumbrado a ver al Señor así en formas grandes, poderosas, enormes, en fuego. Dice que incluso hubo un incendio, hubo un terremoto, pero dice la Biblia que ahí no estaba el Señor. Y yo sé que el Señor te ha hablado de muchas formas. Y yo sé que a veces es necesario recordar de los lugares de donde el Señor nos ha sacado. Pero yo te quiero decir en esta hora de que no, en la vida cristiana no solamente uno puede vivir de los momentos pasados, de los momentos o añorar aquellos grandes momentos. El Señor nos está invitando a ir un poco más hacia allá y verlo a Él obrar de maneras diferentes, obrarlo en nuestras vidas, obrando en el dolor. Y este es un momento bonito para ver al Señor obrar. El pastor nos hacía una pregunta hace unas semanas atrás: ¿hallará fe en la tierra cuando Él venga? Yo quiero decir que sí, cuando tú vengas y suena esa final trompeta, nosotros podamos decir: Señor, aquí estoy, aquí está tu iglesia esperándote. Porque aprendí a verte a ti obrar en medio del fuego, en medio del viento, en medio del terremoto, pero también estuve allí en medio del silbido apacible. No hay recetas, no hay fórmulas. El Señor se puede mostrar a ti en cualquier momento. Hay que estar en el momento y en el lugar indicado. Y el lugar indicado es en el monte de Dios. Este hecho que vemos en Reyes no termina aquí. El Señor le vuelve a hacer una pregunta a Elías. Elías vuelve a responder de la misma forma: tengo temor, he tenido un gran celo por ti, Señor. Soy el único que queda. Pero él escuchó a Dios, se mantuvo allí, con toda la carga que tenía, pero se mantuvo allí. Y ¿saben qué? Al final el Señor le dio la dirección. El Señor le dijo qué era lo que tenía que hacer. Y ustedes siguen leyendo todo y el Señor le dice: unge a Eliseo, unge al nuevo rey. Preservaré otros 7,000 en Israel, quienes nunca se han inclinado ante Baal. Todas las directrices el Señor las marcó. Pero eso sucede cuando nosotros presentamos nuestro dolor, nuestro sufrimiento en el monte de Dios. Allí vamos a encontrar las direcciones. Y aún en este tiempo, el Señor quiere darnos las directrices necesarias para poder salir adelante. Hay familias enteras y tú quizás sea uno que se está preguntando con mucha incertidumbre qué va a suceder en este tiempo, qué va a pasar una vez o cuándo vamos a abrir. No lo sabemos. Pero el mismo Dios, dice la Biblia, Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Y el mismo Dios que dirigió a Elías a seguir haciendo los planes del inicio de su vida ministerial es el mismo Dios que está conmigo, que estuvo contigo al inicio del año en ese glorioso fuego del cielo. Y hoy te está recordando que los planes contigo no se han terminado. Esos planes el Señor los mantiene. Pero y si te has sentido solo, si te has sentido con carga, es hora de caminar al monte de Dios. Escuchar al Señor, que Él nos pregunte, que nosotros respondamos y que Él nos dé su dirección. Porque Dios nos sigue hablando, hermanos. Él nos sigue hablando y semana tras semana nos ha estado hablando en las mañanas, en las noches, en las oraciones, a través de las noticias, a través de tantos sucesos. El Señor nos está hablando y quiere empujarnos al monte de Dios. Ese es el deseo del corazón del Señor, que nosotros vayamos al arrepentimiento y que la gente le conozca. Elías siguió haciendo milagros. Esto se convirtió en la noche más oscura de su vida.
en el desierto profundo, largo, pero más adelante Él vio la victoria. Hermanos, no es el final. En el mundo tendremos aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Este no es el final. Ese no fue el final de Elías. Recuerda que el Señor sigue hablando. La pregunta aquí sería, ¿estoy yo dispuesto a escuchar al Señor? ¿Estoy dispuesto yo a caminar de su mano por el desierto y ser llevado al monte, a ese lugar, a morir a mis deseos y decirle, Dios, sigue haciendo tu obra en mí? Y es la pregunta que quiero dejarte en esta hora. ¿Estás dispuesto a seguir escuchando la voz de Dios y que Él te dirija? Ojalá y nuestra respuesta sea sí, Señor. Amén. Porque grande y camino largo nos queda por delante. Hay un largo camino por delante. Y el Señor y sus planes están allí todavía. No se ha terminado esto. Hermano, que el Señor te bendiga. Somos